qué debo aprender para hacer un buen trading, ¿vale? Vamos a estar viendo algunas cositas muy interesantes que nos van a dejar, sobre todo con un antes y un después en referencia a la realidad del trading. Pues bueno, muchas veces estamos quizá obviando cosas que son realidad y otras tantas que estamos perdiendo el tiempo y que no van a servir para nada y que pensamos que son la realidad y simplemente son adornos que hay alrededor de lo que es el trading, todo lo que tiene que ver con ese mundillo del trading. Entonces lo que vamos a hacer, por un lado, es poner los puntos sobre las IES y por otro, ir adentrándonos un poquito mejor en la materia para que en este webinar podamos ir resolviendo estas cuestiones importantes relacionadas al trading y una de ellas, por ejemplo, va a ser acerca del tiempo. ¿El tiempo importa? Bueno, vamos a ver si importa o no y en qué fases del mercado importa más. No obstante, ya no vamos a ir al hecho de ver si es más importante o menos, sino también desde el punto de vista inversor. ¿Qué nos va a interesar más? ¿Ser un especulador? ¿Ser un inversor? ¿En qué momento podemos hacer uno y en qué momento podemos hacer otro? Para poder llegar a los modelos y los enfoques diferentes que estamos teniendo cuando bueno, se crean este tipo de modelos de trading para que podamos profundizar en factores que son determinantes a la hora de poder invertir y poder ser rentables, ¿vale? Entonces vamos a ir poco a poco hasta que lleguemos a esos objetivos y realidades que tenemos para ver en los ejemplos que hemos probado en el día de hoy. Si nos da tiempo vamos a entrar también en el gráfico para poder explicar todo ello y de alguna forma esa batería de diferentes pasos a seguir que he ido esgrimiendo para el webinar de hoy, vamos a ver si está al alcance de todos, que imagino que sí, va a ser un alcance real para que podamos tener ciertas operaciones bajo diferentes movimientos que el precio nos va a dar y que son muy comunes para todos, es decir, lo vamos a ver en una materia prima, lo vamos a ver en una acción, lo vamos a ver en cualquier divisa o incluso también en cualquier índice. Entonces van a ser cosas comunes que podemos de una forma muy sencilla valorar y sacar a relucir para que nosotros podamos enfocarnos en ello y por lo tanto podamos tener un tipo de operativa acorde a nuestros objetivos, ¿vale? Como digo, en el día de hoy, bienvenidos. Si te unes por primera vez, activa la campanita de los directos. Es muy importante que podáis estar siempre pendiente de todo aquello que estamos transmitiendo en directo. Y bueno, empezamos con esa realidad del trading, ¿vale? Sabéis que tenéis habilitado el chat para poder hablar, tanto por aquí como por aquí. Si acaso estáis intentando, muchas gracias, Carlos, me dice que se escucha y se ve bien, perfecto. Pero por si acaso necesitáis hacer alguna consulta, directamente la vais realizando, tanto por la parte del webinar como por aquí por Instagram, lo vais haciendo y yo iré dando paso y respondiendo a las preguntas que vayan acudiendo, ¿vale? Si vemos que hay alguna que, bueno, se atranca un poquito o que la persona necesita un poquito más de aclaración con ella, pues vamos a esperar hasta el final para poder resolverla adecuadamente, ¿vale? Incluso, ya por aquí lo voy a poner en el chat para que podáis tener tanto el acceso al canal de Telegram, por aquí lo tendréis en la bio, como también, bueno, por si alguien quiere escribirme, info@bolsacfd, ¿vale? .es, para que si alguien quiera, pues no sé, hacer algún tipo de consulta después del webinar, necesita alguna aclaración, pues que sepa que me puede localizar por ahí, ¿vale? Muy bien, vamos a ver, como decía, cuál es esa realidad del trading. Por desgracia, entendemos que, o deberíamos entender que el trading es una profesión. Lo que pasa es que lo vemos como un trabajo demasiado atractivo, vemos ese potencial que tiene solamente, vemos todas sus bonanzas o prácticamente que está relacionado con el dinero y malinterpretamos que es tremendamente engañoso lo que habitualmente se muestra. Porque sí es cierto que las personas más exitosas o las personas que mejor le van, pues obviamente van a tener una vida un poquito más cómoda o más recurrente o incluso pues más lucrativa. Es cierto que te puede permitir hacer algunas cosas que sin ese dinero no, pero lejos de la realidad es que no todo el mundo puede optar a hacer ese tipo de cosas o no todo el mundo va a estar ganando habitualmente pues unas cantidades por encima de la media pues para comprarnos yates o mansiones o algo así, ¿vale? La realidad es mucho más discreta que todo eso y bueno, a veces estamos pues un poquito engañados por culpa de esa publicidad que va dirigida a potenciar nuestros deseos, vendiéndonos estrategias maravillosas o incluso sistemas súper sofisticados con no sé, indicadores altamente rentables o mágicos que pueden hacer rentabilidades de escándalo y que obviamente nos van a llevar a nuestra vida de ensueño, pues por lo menos por
la mayoría de los mortales que es algo muy, muy deseable por ellos, ¿vale? Yo me metería a hablar un poquito acerca de la falacia, ¿no? Del trading, de si es una realidad o es una falacia. Y con ello entraremos enseguida en la siguiente conversación que vamos a tener todos juntos con respecto a ir un poquito más allá y saber lo que debo entender para poder realizar un correcto trading. Porque si no entiendo lo que están poniéndome delante a mi vista, no voy a saber si es verdad o no. Entonces no voy a poder distinguir claramente de si me va a convenir o no. Y el trading se convierte a veces en un sueño por lo que suspiran muchos, pero realmente es una materia engañosa, es una materia a la que hay que echarle muchas horas, hay una materia en la que tienes que estar trabajando mucho, que tienes que aprender antes, y cuando digo aprender no es leerse un libro, o no es asistir a un par de webinars, o no es simplemente tomar una clase particular, sino que necesitas aprender muchas y diferentes cosas que te van a ayudar a poder al final volverte un experto y poder tener obviamente pues unas operaciones un poquito más sensatas y superiores a la media que pueden ayudarte al final a materializar ciertas ganancias. ¿Vale? Hay días que se puede ganar mucho dinero, pero también hay días que se puede perder mucho dinero. Por lo tanto, hay que tener en cuenta ese doble filo que tiene, esa, por así decirlo, esa doble vertiente que a veces a todos los incautos está atrayendo de una forma pues desorbitada y bueno, van en pos más bien de esa preocupación de alcanzar a toda costa su meta sin pensar que tiene que haber un trabajo previo, sin pensar que tienen que sopesar y meditar en cuanto a los riesgos, sin pensar que tienen también una parte de responsabilidad y que tienen que estar involucrados en no solamente en la operación, sino en la tarea, es decir, en la profesión desde el principio a fin. Aquí tienes que cuidarte, tienes que tener la mente muy bien amueblada, si es posible, pues hacer ejercicio, tener una vida sana en términos generales. No significa que tengas una vida idílica y por eso vas a hacer mejor trading, pero eso te va a ayudar pues a mantener un cierto equilibrio, como en casi cualquier profesión, ¿vale? Es importante entender que hay una, bueno, a veces excepción de que puedas llegar a conseguirlo rápido, pero la mayoría de veces pues vas a tener que crear tu propio camino. Y aunque hay cierta ayuda, yo le comentaba a algunos de mis alumnos que debido a esos 20 años, ¿no? O más, de 20 años de experiencia, pero condensados en ese aprendizaje que ahora ellos están teniendo, pues en apenas algunos meses ellos pueden estar realizando operaciones que yo nunca hubiese imaginado de realizar, pero obviamente tienen que gastar ese tiempo igualmente. Tiene que tener su parte de aprendizaje, su parte de experiencia, su parte de práctica y enfrentar diferentes eventos para que al final pueda, bueno, tener por lo menos esa destreza a la hora de poder estar delante del mercado y poder materializar esa buena operación, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado con todo ello de no pensar que esto es pulsar un botón y ya está, ¿vale? Entonces, ¿realmente qué es el trading? Pues bueno, es el arte, por así decirlo, de capitalizarse con pequeños movimientos que pueda tener el mercado. Cuando hablo de pequeños movimientos no significa que se haya desplazado un PIB y que esté haciendo scalping todo el día. Se trata de que estoy viendo que dentro del gran recorrido que podría hacer cualquier activo en un mes, en un año, en una semana, en un día, pues yo voy a tomar una pequeña fracción de ese movimiento. Y esa pequeña fracción del movimiento me va a dar, me va a poder sacar una rentabilidad mayor, obviamente, del riesgo que yo estaba asumiendo. Y por lo tanto, gracias a esos conocimientos, gracias a ese seguimiento, gracias a poder seguir un plan sencillo, pero firme, un plan eficaz, en la que nosotros estamos poniendo la mayoría de nuestro propio capital o aunque a veces podemos tener capital prestado, pero es nuestra propia responsabilidad la que está ahí dentro, aplicando pues dentro de esas herramientas, dentro de esa estrategia o ese método que estáis empleando, pues al final lo convertimos en nuestra ocupación, pues tenemos que hacer muchos pequeños sacrificios y como decía, no solamente se trata de del tiempo, del aprendizaje, del dinero que estás gastando para todo ello, no solamente de una bueno, sí, de un entrenamiento constante que deberías estar haciendo, sino también de poder cambiar, de modificar un poquito tu interior y de crear una nueva conducta de trader, es decir, una persona que está enfocada y dedicada como operador del precio y que debe de considerar, debe de considerar el desarrollar ciertas actitudes que le van a ser necesarias
para poder desplegar pues todas esas destrezas que al final le van a ayudar a llevarlo a la consistencia y a crear pues repetidamente muchos de esos patrones o muchas de esas entradas que vamos a poder al final traer como, bueno, como si hubiésemos ido a pescar, pues traer nuestros pequeños pececitos, nuestros pequeños trocitos de queso, para que al final podamos estar, como decía, capitalizando y poder tener pues la despensa llena. No se trata de más que entre a la cuenta más positivos que los que salgan, que obviamente van a salir en algún momento, que serán también ciertos negativos. Por lo tanto, se trata de llenar un saco antes de que se vacíe y obviamente ir comiendo todos los días, además de poder estar almacenando de alguna forma, ¿vale? Tenemos que desarrollar ciertas actitudes, pues algunas de ellas son la visión y la percepción espacial, el conocimiento técnico de los mercados, a veces muy específico, una mentalidad analítica, una actitud mental positiva. Esto es algo que está relacionado a la psicología, al psicotrading, pero que debemos de mantener con nosotros todo el tiempo. No es que yo llego a adquirir ese estado mental y ya está, y me sirve para todo, sino que tengo que estar todos los días como si no, bueno, como si de un boxeador se tratase y no tuviese que bajar la guardia, sino siempre todo el rato arriba, para que al final yo pueda tener esa capacidad administrativa y de gestión que va a estar pues perenne todo el tiempo, ayudándome tanto a poder luchar y a abastecer esas operaciones como también para darme ese autoconocimiento, poder ayudarme a hacer esa evaluación que me va a dejar en una posición más elevada dentro de las situaciones difíciles que se vayan dando. Esto requiere, pues, como decía, un enfoque total, hábitos saludables de vida en general, etcétera. Todo ello siempre nos va a ayudar, pero no nos va a garantizar nada y por lo tanto, pues tenemos que empezar a darle importancia a ciertos bloques que tenemos que traer, además de esto, dentro de un gráfico a la hora de, pues no solamente analizar, sino ejecutar, y que van a estar con nosotros todo el tiempo y que pertenecen al precio, es decir, están creados del mismo cuerpo, de la misma entidad, de la misma esencia que el precio, ¿vale? Pues uno de ellos es el tiempo, así que hablemos del tiempo. La pregunta que yo le hacía antes, ¿el tiempo importa? No sé, ponérmelo por aquí. Aquellos que quieran saber un poquito más de todo ello, pues enseguida van a saber la respuesta, pero aquellos que ya hayan experimentado o piensen que saben algo referente a esto, díganme si el tiempo realmente importa dentro del mercado. Ya que el tiempo es un ente de incertidumbre, es un continuo que no para, que se acelera o se decelera en función de la proximidad del observador, de tal forma que muchos de nosotros han podido tener experiencias de todo tipo, pero para algunos se nos puede antojar que algo ha sido muy lejano en el tiempo o que ha durado mucho y a otros muy poco, ¿no? Yo creo que una de las referencias mejores que tenemos es la propia vida. Cuando somos niños, por ejemplo, si tengo 10 años de edad y ha pasado un año, pues está pasando la décima parte del tiempo vivido, por lo tanto, va a tardar mucho en pasar ese año. Pero cuando ya tengo 30 o 40 años, que pase un año es una parte muy pequeñita de mi vida. Entonces me va a pasar más rápido el tiempo y que ni digamos cuando tengamos 80 o 90 años. Va a ser pues casi fugaz, ¿no? Bueno, los humanos hemos aprendido a poder, no controlamos el tiempo, no podemos modificar el tiempo, pero podemos intentar adaptar las mediciones de ese tiempo. Entonces, lo que hemos hecho es fragmentarlo en pequeñas unidades para poder hacer en esas particiones o esos bloques pues un bloque medible y cuantificable para nosotros para que podamos estar comparándolo y podamos estar dentro de una escala que nosotros comprendamos, pues dándole una medición. Esa medición nos va a ayudar, por un lado, a poder tener una referencia para poder interactuar con ella y también para poder compararla en cuanto a la referencia que nosotros estamos viendo, pues en cuanto a otro comportamiento que puedan tener otras referencias similares, ¿no? Dentro del mercado lo veremos fácilmente dentro de un gráfico, podemos ver que a veces en una hora, pues a lo mejor el precio ha estado subiendo muy fuerte o bajando pues, de infarto y a lo mejor nosotros estamos viendo solo la fracción de una hora. Claro, si yo viese el resto de horas, a lo mejor en esa hora sí que tuvo tanta volatilidad, pero el resto de horas va a estar moviéndose un poquito más moderado, más tranquilo
incluso pues a lo mejor con unos bloques que no serán pues a lo mejor más de la tercera o cuarta parte del total de lo que ha podido crecer o caer en una hora de la otra medición, ¿no? Entonces, aunque tengamos mismas unidades de tiempo, podemos comparar unas con otras para saber cuál ha sido en ese continuo movimiento un poquito lo predominante, ¿no? Y esto es una de las pistas muy importantes para que podamos estar en este webinar. Como antes os decía, vamos a aprender pues, ciertas cosas que debemos de hacer para poder hacer bien trading y esta es una de ellas. En el mercado, el precio es el que manda, está continuamente en movimiento. Otra cosa es que los humanos lo hayamos parado porque necesitamos darle orden y secuencia. Hay algunos activos que obviamente no paran, pero la mayoría paran, o antes o después, o aunque sea al final de la semana, como las divisas, pero van a estar parando, como cada día pueden ser las acciones o los índices, o como decía, al final de la semana las divisas, o bueno, los criptoactivos que ya directamente están todo el rato moviéndose. Al final lo que vamos a hacer tarde o temprano es poder entender que si ha pasado una hora, ha pasado un día o ha pasado una semana, nosotros en esa fracción de tiempo podemos extraer información. Y al extraer esa información, vamos también a compararlo, vamos a subdividirlo con otros bloques temporales, como decía antes, pero podemos empezar a ver un tipo de comportamiento que vamos a empezar a evaluar de una forma muy característica. Esa dinámica que va a seguir el precio frente al tiempo, cómo se mueve con respecto al bloque de temporal que ha hecho, nos va a ayudar muchísimo a poder sentar ciertas bases, ¿vale? Ciertas bases que van a ir pasando, pues, bueno, ya aquí os lo voy a mostrar también a los compis de Instagram. Vais a ver cómo, por ejemplo, aunque no seamos conscientes, el movimiento del precio pues ocupa tiempo y niveles. ¿Y qué relación ha tenido con respecto al tiempo? Los niveles, eso lo podemos ver en función del tipo de movimiento que ha hecho. Es decir, queda reflejado, pues si ha sido un pasado reciente, pues que ha habido un movimiento, por ejemplo, más fuerte, puede ser una expansión, o que puede ser un movimiento más pequeñito, más pues adaptado a lo que está siguiendo su secuencia temporal, por lo tanto sería más cercano a una compresión, o puede haber incluso una mezcla de estos que podrían estar dándonos pues al menos un mix dentro de todo ese panorama al completo que nos está proporcionando el precio. De hecho, debemos de pensar de una forma más o menos objetiva que hay ciertos aspectos a evaluar dentro de esas fracciones o bloques de tiempo designados. Y uno de ellos es muy importante que podemos entender que tiene que ver con ciertos parámetros. No, no es uno de ellos, son varios de ellos. Varios de ellos son ciertos parámetros que nos van a estar ayudando a medir, a comparar, a poder determinar si efectivamente estamos alineados hacia la dirección correcta de mercado. Y a pesar de que a veces no entendemos muy bien lo que ha sucedido, pero somos capaces de manera visual de extraer cierta información visible, como por ejemplo la angulación del precio, por ejemplo si está en rango o no, o incluso la propia dimensión, ¿no? Las propias cotas que ha tomado ese rango, si ha habido una fuerza o expansión en un lado, el tipo de movimiento que está realizando. Bueno, mis alumnos sabrán perfectamente de qué hablo, simplemente estoy mencionando cosas, pero ellos saben el trasfondo que hay detrás. Y también, por supuesto, estamos viendo la expectativa que tiene ese movimiento o esa tendencia o esa estructura o esa composición en general que es, bueno, una mezcla de muchas de estas cosas que estamos tocando, ¿vale? Por lo tanto, existen ciertos parámetros que son altamente eficaces para poder determinar todo esto, que están vinculados a un profundo análisis, no es solamente que yo esté mirando de forma visual y ya me imagine todo el universo y vaya a todo estar confluyendo como yo quiero, simplemente son parámetros que destacan, son parámetros vinculados, como decía, a estos bloques temporales y a un profundo análisis y que nos van a dar de forma taxativa una prioridad frente a cualquier otra cosa que suceda en el mercado. Por lo tanto, estamos buscando ese tipo de armonía, ese tipo de parámetros importantes secuenciales, como pueden ser la velocidad, la volatilidad, la amplitud, bueno, como antes decíamos, el rango, etcétera, etcétera. Hay varios, ¿no? En el día de hoy solamente vamos a mencionar estos que creo que pueden servir como de referencia para aquello que nos pueda servir de ahora en adelante, ¿vale? Bueno, llegamos a un momento en el que, bueno, no sé si hay por ahí alguna pregunta, no obstante vamos a repasarla, porque vamos a entrar dentro de esos modelos diferentes que hay y el enfoque, para saber cuáles son esos principales factores tendenciales que nos van a ayudar a enfocar, ¿vale? Por aquí, se escucha bien, muchas gracias. Dice, sí, porque es importante saber cuándo y dónde se puede hacer ciertas cosas. Efectivamente, David,
es de vital importancia. En muchos casos hay, obviamente, un conocimiento bestial cuando muchos de los alumnos han tomado los entrenamientos, pero aunque empiecen solamente desde el principio, lo primero que ellos empiezan a detectar es dónde sí y dónde no deben de hacer las operaciones. Por lo tanto, ese conocimiento ya te quita de muchos fallos, te ahorra muchos suplicios, te conduce de una forma un poquito más segura y te brinda más oportunidades de que puedas estar en el juego del mercado, ¿no? Entonces es vital, sobre todo, el dónde entrar, hacia dónde entrar y cuándo salir, ¿vale? Es un poquito el resumen de lo que todos estamos buscando. Muy bien, como decíamos, el precio es la única realidad que existe. Dentro de los mercados financieros es para nosotros vital el poder entender pues cómo ha reflejado esos movimientos, cómo se mueve ese ente de incertidumbre que va hacia arriba, hacia abajo y que aparentemente no tiene mucho sentido o mucho significado, pero va dejando una huella indeleble que a nosotros nos ayuda a poder entender pues esa lucha que tienen los compradores y los vendedores dentro de esos precios. Y también a cómo computarlo. También de cómo podemos representar de alguna forma, pues da igual si estamos visualizando el precio de una forma o de otra, da igual si estamos en Hekinasi o con velas japonesas, en Threadline Brick, Renko, velas chartistas, da igual. Al final lo que hacemos es extraer cierta información para su correcto estudio y análisis y también para que podamos determinar cómo afectan esos bloques temporales al propio movimiento del precio. En función de cuán hábiles seamos en poder determinar la calidad de esos movimientos frente a esos bloques temporales, pues podemos hacer un análisis mucho más profundo para poder tener un enfoque vital para nosotros, que nunca va a abandonar al trader que hace un buen trading, ¿no? Que es básicamente el realizar un análisis general del precio en función de los factores medibles que hemos estado hablando y también los factores computables dentro del precio. No debemos de olvidar que la tendencia es nuestra amiga, ¿no? De Trend is your friend, por lo tanto es clave para nosotros, pero tenemos que entender que también existen ciertos factores que nos van a brindar las probabilidades de nuestra parte. Hablamos de la situación de mercado que haya en ese momento, pues no es igual tener un mercado pues globalmente alcista que uno bajista, o si está enrangado dentro de, no sé, de unos precios, ha habido una noticia muy fuerte por algo que haya pasado, pues no sé, elecciones, una guerra, cualquier otro tipo de cosa, ¿no? Hablamos también de que es importante determinar acerca de las tendencias, ya no es el día para hablar de ello, pero hablamos en webinars anteriores y bueno, por aquí podéis revisar todo lo que hemos hecho anteriormente, y si no, pues en el canal de Telegram lo vais a ver, podéis enseguida buscar por ahí muchas de las referencias que hemos estado dando e enseñando acerca de las tendencias, pero no es igual estar dentro de una tendencia rápida que una lenta, no es estar igual dentro de un final del ciclo que del inicio de un ciclo, etcétera, etcétera. Todo esto es importante y todo suma, es muy importante que no obviemos este tipo de cosas. Hablamos también del marco temporal y cómo adaptarnos a un horario. Pues obviamente, en función de si, por ejemplo, estamos operando dentro de lo que sea el tiempo de la apertura o después de la apertura, vamos a operar de una forma un poquito diferente. Hablamos también de la multitemporalidad, es otro de los factores, el cómo se organizan, van intercalando, van creándose esos engranajes entre macro y micro. Y al final, pues cómo se describe esa dinámica precio-tiempo de la que hemos estado hablando, ¿vale? Por tanto, si yo tuviese que destacar, hay muchos, pero dos principalmente que voy a destacar en el día de hoy como modelos o enfoques, sería uno, a nivel de la secuencia tendencial, pues si tuviésemos que explicar la secuencia, lo más sencillo es referir que una secuencia es una repetición continuada de algo, en este caso en el mercado de impulsos, impulsos mayores que van a llevar como consecuencia una tendencia principal y que producen una dirección de mercado y también pues una tendencia sobre la cual la masa va a insistir. Pero obviamente no es necesariamente obligatorio que exista una secuencia a favor y exclusivamente de la masa, pero que pues la mayoría de veces va a confluir, ¿vale? Principalmente una secuencia, y esto es importante, está basada en la insistencia repetitiva de ciertos tramos, en este caso de tramos menores. Es decir, muchas
pequeñas intenciones relatan una gran intención. Y una gran intención a su misma vez, pues otra mayor, y la tendencia principal pues marcará la dirección principal de mercado, y esos nuevos impulsos pues darán lugar a otros movimientos mayores, y todo estará organizado dentro de engranajes pequeños y grandes en favor de estos movimientos. Así pues, podemos analizar el mercado de una forma pues altamente eficaz, porque debemos analizar y también identificar de alguna forma el porcentaje de veces que esto sucede, y por lo tanto esto nos va a dar cierta fiabilidad para que podamos enfrentar ese evento con cierto conocimiento, que nos va a ayudar a poder tener una secuencia, por ejemplo, de máximos y mínimos del precio hacia un lado, viendo movimientos macro y movimientos micro, y si es posible que estén alineados. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar una secuencia más segura, una secuencia de mayor calidad, donde macro y micro están ofreciendo una señal y una confirmación dentro de los tramos que debemos de evaluar en cada uno, pues de esos movimientos que está arrancando el precio, o incluso de los movimientos que el precio ya tenga, en este caso, en su continuidad. Si tuviésemos ya llegados a este punto que hace referencia de un segundo modelo o enfoque, yo estaría directamente destacando algo que todos puedan evaluar de una forma muy sencilla, y se trata de ese movimiento relevante. El movimiento relevante, primero de todo tenemos que recordar que la insistencia del precio hacia una dirección va a hacer que haya intención, pues en este caso de, bueno, manos fuertes o de más volumen de participantes hacia ese lado. Por lo tanto, ya sea que se inicie el precio desde ahí o que haya una continuidad, va a haber posiblemente máximos crecientes o mínimos decrecientes, es decir, un impulso continuado, según sea el caso alcista o bajista, donde en ese momento concreto se deje de notar que hay pues esa intención, esa fuerza, un tramo en el que el precio va a visualizar, sea macro o micro, que ha habido mayor intención, mayor participante, mayor volumen, como queráis llamarlo, hacia ese lado. Por lo tanto, ese recuento de tantas insistencias de impulsos nos va a ayudar a determinar que hay muchas señales de cambio, y también que hay una intención del precio por tener cierta confirmación para que después nosotros podamos intentar hacia esa dirección de mercado. Por lo tanto, ese movimiento relevante es una observación muy interesante para el hecho de apreciar bien el alcance que han tenido esas intenciones que no venían en un sentido anterior, por ejemplo, bajista, han cambiado a alcista con una intención mucho mayor, más fuerte, o al revés, estábamos hacia arriba y han cambiado directamente con un buen movimiento fuerte al contrario. Y por lo tanto, por regla general, esa intención continuada en el mercado nos va a ayudar a tener un movimiento predominante que está confirmado, que es más fuerte, que es más contundente, que está teniendo hacia posiblemente un sentido contrario de lo que traía anteriormente, pues un movimiento más relevante y de mayor fuerza, y que va a seguir vigente durante todo el tiempo hasta que se demuestre lo contrario, ¿vale? Y ahora hablaremos de realidades. Hablaremos de realidades porque a veces perdemos el norte muy fácil cuando estamos hablando de esos objetivos que a veces tenemos en mente. Y en el webinar de hoy, pues os recuerdo que aunque dentro de una semanita vamos a hablar de cosas bastante interesantes, más relajadas, ¿no? En este caso hablaremos de los mejores libros de trading, pero para el verano, cuando estamos descansando, pero en muchos casos hay referencias que están sabidas por todos y que también están escritas en muchos libros. Y hablamos de que debemos de recordar que ejecutar un buen trading siempre va sujeto a hacer un buen análisis. Puede salirte una vez de suerte el que hagas una buena operación, pero si estás haciéndolo constantemente es porque estás haciendo un buen análisis. Por tanto, van de la mano. Es decir, si yo hago un análisis general correcto y luego me voy esforzando en hacer un análisis un poquito más concreto, que también esté bien hecho, entonces voy a tener posiblemente buenas operaciones de forma continuada, porque voy a estar siguiendo la secuencia más inmediata del precio, porque voy a estar dándole también
pues un mayor tiempo de supervivencia a las operaciones, porque van a recorrer más espacio, voy a estar más precavido de giros o de engaños del mercado, voy a estar trabajando también con una variedad más amplia de temporalidades, tanto en mayores como en menores, y que pueden estar sostenidas, como decía, a lo largo del tiempo, dentro de lo que van a ser los comportamientos generales del precio, sea que haya giros, sea que haya continuidades, sea que el precio esté estructurando o sea que el precio esté pues quebrando esa estructura, ¿no? Para poder acrecentar la toma de beneficios, pues es vital que nosotros podamos darle mayor volumen a las operaciones, pero sobre todo yo me iría, para no tener que estar apoyándonos siempre en el riesgo, darle mayor recorrido a las operaciones. De alguna forma, lo que estoy intentando es que podamos hacer un análisis para el escenario más probable, en el contexto más favorable, y que dejemos correr bastante el precio que está alineado, seguramente nuestro macro micro, los dos alineados hacia la misma dirección, y por lo tanto esos movimientos mayores van a tener un respaldo para esos movimientos menores. Y esos movimientos menores lo normal es que tengan un stop más o menos pequeño. Por lo tanto tendremos un riesgo micro, un beneficio macro, y por lo tanto también un mayor porcentaje de supervivencia, que es de lo que se trata, ¿vale? Interesante también el hecho de que debemos destacar un factor vital, y es que no podemos olvidar que para muchos tramos la velocidad del precio, la velocidad del movimiento es todo. Hay momentos que si no aprovechamos este instante donde el precio está entrando con mucha fuerza, pues prácticamente a lo mejor acontece que tenemos la tercera parte o la mitad del beneficio ya ahí por haber aprovechado ese momento. Por lo tanto, ese es un factor que no podemos olvidar. No todo el mundo tiene entrenado el ojo para poder verlo. Yo os animo a que veáis mucho más del contenido que hay por aquí, que ya desvelábamos en webinars anteriores, pues muchas de estas explicaciones para que podáis entrar en ello, o pues como hemos puesto aquí, el canal del Telegram, lo tenéis también por la bio. Podréis ver algunas de las operaciones que hacemos cada día, o incluso algunas operaciones que también nos da tiempo a grabar para que podáis entender a qué nos referimos. Pero a veces suceden las cosas muy rápido cuando bajamos a la parte más cercana del precio, la parte más micro, por así decirlo. Por lo tanto, tenemos que tener una mayor capacidad de reacción. Yo me atrevería a decir que tenemos que intentar gestionar de una forma más agresiva, más cercana al precio, no dejarle tanta holgura. Esto no quiere decir que no le dejemos un TP lejano, sino que seamos un poquito más agresivos a la hora de cuidar el precio por la parte de abajo en caso de que se dé la vuelta. Y si el precio está, en este caso, dudando de nuestra dirección de mercado, pues que nosotros no seamos los que dudemos, sino que en este caso tengamos una mente bastante firme en este sentido, ¿vale? Si nos ponemos a ver un poquito más allá, dentro de lo que serían objetivos, no podemos olvidar el hablar de ese criterio de ajuste. Para los traders es vital esa ecuación rentabilidad-riesgo, es decir, tenemos que tener una entrada con el mejor calibre y obviamente el mejor recorrido para que ese ratio pueda estar ajustado y simplemente estemos efectivamente arriesgando un bloque, una unidad, y dejándolo correr varias de ellas para que tengamos la posibilidad de extender nuestra operativa a lo más lejano, ¿vale? De hecho, bueno, es bastante fácil si somos capaces de poder entender cómo funciona el precio, de poder saber cuándo estamos creando un calibre micro y cuándo estamos hablando de un calibre macro. Como digo, hay por ahí muchos webinars que ya hemos explicado anteriormente acerca de esto, y si no, el riesgo ya se encargará de ponernos en nuestro sitio, porque si nosotros no hemos sido responsables de poder trocear, de poder poner pequeñas fracciones de riesgo para que se pueda incrementar el número de tener pues más fallos, en caso de que haya más fallos, de que yo pueda estar teniendo más oportunidades de entrar al mercado y que aún así pueda seguir sobreviviendo en él, es decir, para que pueda pues sobresalir dentro de lo que serían los diferentes ruidos, manipulaciones o incluso fallos que yo pueda tener en los diferentes time frames. Entonces, si yo no hago ese acopio, puede ser que el propio precio ya haga la corrección sobre mí, y por lo tanto pues me va a hacer un flaco favor. Por lo tanto, para salvarse de ese mayor número de errores, pues yo me atrevería a decir que es mejor ajustar ese riesgo por operación dentro de un capital total que yo puedo arriesgar, incluso al día o a la semana o al mes, y también asignarle pues una pérdida concreta a ese calibre que hemos determinado, sea macro o micro, dentro de nuestro plan operativo de trading, ¿vale? De hecho, por cerrar un poquito la explicación, la gestión inteligente nos dice que es preferible que nosotros podamos intentarlo muchas más veces con menos capital,
y que todavía podemos estar dentro del juego desde el comienzo, teniendo la posibilidad de que esa entrada, ¿no? Desde ese inicio de tendencia, para que podamos conseguir mucho mayor rentabilidad dentro de esa operación y que podamos tener también un mayor capital con una confirmación sobre nuestras operaciones de que efectivamente podemos incluso multiplicarlas como sucede en la técnica de piramidación. Es decir, llevar mayor número de posiciones dentro de la misma dirección de mercado mientras que se va desarrollando esta y que nos va ayudando dentro de la tendencia a que se puedan potenciar las primeras operaciones sin que éstas puedan penalizar pues prácticamente en nada en lo que sería en el conjunto porque siempre está salvaguardado, ¿vale? En caso de que tengamos ciertos imprevistos, pues siempre va a estar ese stop que nos va a ayudar, pero también esos ratios no nos van a quitar de en medio, simplemente nos van a dejar, pues bueno, un ratito tranquilos, observando mejor el mercado, sabiendo que nos han dado una pequeña lección, pero que obviamente todavía seguimos en el juego y que todavía podemos cancelar, ejecutar o incrementar el volumen del trade siguiente porque estamos dentro de ese juego y si la ocasión lo requiere, todavía nos permite esa elasticidad y ese dinamismo, ¿vale? Y por último, si yo tuviese que destacar algo dentro de lo que sería vincularlo a esos objetivos y esas realidades que podemos estar teniendo en el trading para poder hacerlo bien, yo me iría directamente a lo que a veces, pues bueno, en el trading intradía, pues no es tan habitual tener operaciones de largo recorrido, obviamente, porque estamos más enfocados en series cortas, intradía, scalping, etcétera, pero hay veces que merece la pena, si nos dejamos guiar por el precio, de que bueno, estamos especulando con el precio. El precio a veces se mete en una dinámica que es muy buena y favorable y va a expandir. Por lo tanto, es una tontería sacarle una pequeña fracción de todo su movimiento cuando además ha sido detectada por el operador y que todo el proceso se está ajustando perfectamente a ese riesgo que nosotros hemos detectado desde el principio. Por lo tanto, si esto evoluciona favorablemente, nos va a premiar y podemos extender mucho más allá de lo que sería un TP1 porque a lo mejor estamos viendo que está en el inicio de ese ciclo o está en un entorno, en el inicio de una macro, por lo tanto esa micro se va a convertir en una macro y podemos llegar a TP2, TP3, etcétera, ¿vale? Entonces no hay que olvidar que hay ciertos parámetros muy importantes y fácilmente medibles que nos van a ayudar a poder entender esta sintonía de lo que está sucediendo. Hablamos antes de las armonías, de la velocidad, de la volatilidad. Pues bueno, existe también la amplitud, el rango, la fuerza, el volumen, el tipo de tendencia. Hay infinidad de ellas. Pero si nosotros vamos poniendo una o dos o tres de estas que estamos distinguiendo, vamos a estar teniendo la seguridad de que no solamente el precio está surgiendo de esa forma objetiva, sino que somos capaces también de poder trasladar una buena operación de una forma objetiva y también con una cierta confluencia que nosotros no nos estamos inventando, sino que el precio nos está dando ese amparo. Por último, hacer referencia a algo que a veces se nos escapa y yo creo que es también doblemente importante por el hecho del peso que tiene, pero también porque puede cambiar toda la operativa. No solamente el propio precio, el propio peso que tiene sobre el movimiento del precio, sino también porque puede, como decía, hacer que tu operativa al final esté no siendo rentable o que esté siendo rentable. Y hablamos básicamente de utilizar el lotaje apropiado dentro de la entrada. Uno, porque nos va a ayudar a poder calibrar el riesgo. Si yo utilizo un buen calibre y una buena temporalidad, pues estoy quitándome prácticamente la mitad del riesgo o más. Si utilizo también una calidad en las señales para poder tener una confirmación de ellas, también estoy sabiendo qué tipo de stop voy a asumir. Por lo tanto, es que estoy bajando el riesgo muchísimo. Lo estoy, no puede desaparecer, pero sí que lo estoy disminuyendo eficazmente. Pero a la misma vez estamos teniendo como mínimo una relación ordenada de que si yo empiezo a operar en una operación, aunque sea macro, tendría que estar vinculado al menos en un 1 a 1 de recorrido dentro de lo que sería mi ecuación de rentabilidad-riesgo y en una micro, pues alrededor de
mínimo sería un 2 o 3 en adelante, porque no voy a poner tampoco algo que a lo mejor muchos de vosotros todavía lo veis distante, pero debería ser de un 2, un 3 en adelante. Es decir, estoy dispuesto a conseguir 2 o 3 veces lo que estoy dispuesto a arriesgar, ¿vale? Por lo tanto, de esta forma estamos poniendo también las probabilidades de nuestra parte, la parte de gestión, se reducen mucho mayor el número de fallos, porque cuando hay un fallo se puede bueno, compensar de sobra cuando estamos consiguiendo un 3-1, un 2-1 en cada uno de esos fallos, obviamente, y debemos utilizar ciertos disparos o gatillos que estén más ajustados para poder conseguir este tipo de operaciones, ¿vale? Bueno, vamos a repasar o mencionar algo dentro de lo que estábamos hablando. Dentro de esas dos referencias tan fáciles de poder orquestar, hemos hablado de la secuencia. Vamos a estar viendo las dos de ellas. Por un lado, a ver, permitidme que pueda pintar. En el gráfico, bueno, estamos viendo una secuencia alineada. Vemos cómo el precio expande, ¿vale? Por lo tanto, es uno de esos indicios que yo decía que teníamos que tener en cuenta. Y el otro, que es muy fácil también de identificar dentro del gráfico, tiene que ver con el movimiento relevante, ¿vale? Movimiento relevante y fuerte donde el precio después, cuando viene y se acomoda, tiene después esa confirmación. Si somos capaces de poder alinear estas dos cosas, esta sería la segunda que hemos mencionado, pero que podemos tratarla como primera, y esta sería la primera, estamos haciendo pues más de la mitad del trabajo. Y el otro, pues ya lo hemos hablado, que tenía que ver con nuestra forma de gestionar dentro de esos ratios y también la forma de poder estar amueblado psicológicamente cuando estábamos haciendo esas referencias a que, bueno, tenemos que tener una cierta aptitud mental positiva, poder tener buenos hábitos, el poder saber a qué nos enfrentamos, haber evaluado primero los riesgos, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, pues todo este tipo de cosas y muchas más son las que se necesitan, pero estas son básicas, son indispensables. Si te quieres dedicar a esto es que como mínimo tienes que aprender a saber hacer este tipo de cosas, si no, pues estás invitado a poder saber muchísimo más. Esto no es ni, vamos, ni la portada del libro que podríamos enseñaros acerca de todo lo que necesitáis aprender y obviamente estáis invitados todos a poder venir y saber más y conocer cómo se mueve el precio, el por qué, el cómo respira, hacia dónde va, etcétera, 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 dentro de todas las enseñanzas que tenemos preparadas para todos vosotros, ¿vale?